que vamos a trabajar con la herramienta BuscarV y exactamente igual que hemos visto con los ejercicios anteriores que es interesante distribuir los datos en diferentes hojas, pues aquí también sería así. De hecho, cuando estemos ya con funciones un poco más avanzadas, pues veremos que nos va a dar ya exactamente igual donde se encuentren los datos con los que trabajar, si están en la primera, en la segunda o en la quinta hoja, porque al final simplemente es una cuestión de cuando estamos generando la fórmula, saber marcar exactamente dónde está la referencia. Muy bien. Lo que vamos a hacer para explicar este ejercicio es crear una base de datos. De hecho, en muchas ocasiones a las empresas utilizan Excel en vez de Access para generar bases de datos. Ya veremos cómo hacerlo también, si nos da tiempo. Y distribuir ahí pues, una determinada información para que posteriormente pues, se puedan localizar datos de manera rápida, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos que yo quiero tener pues una libreta de direcciones donde aparezcan los nombres de mis amigos, sus teléfonos, su dirección, o más que su dirección, vamos a poner su mail y su fecha de cumpleaños. ¿Vale? Voy a hacer esto un poquito más grande. Muy bien. Fijaros que estéticamente pues no le voy a prestar demasiada atención, pero vosotros tenéis que maquetarlo de alguna manera. Vale. La ficha de nombres, pues obviamente es o el dato de nombre es un dato genérico. En el caso de teléfonos, como no vamos a hacer ningún tipo de operación, también lo vamos a transcribir como un elemento genérico. No, mejor lo vamos a utilizar como tipo texto, porque si yo lo pongo como texto, como formato genérico, pongo números, Excel lo va a entender como un número y entonces nos lo va a alinear por defecto por la derecha, ¿no? Si a mí me interesa centrarlo, realmente voy a tener problemas, o si me interesa alinearlo por la izquierda, también voy a tener problemas. Por tanto, el teléfono, aunque es un dato, vuelvo a repetir, que está compuesto por números, voy a decirle que el formato que quiero con el que quiero que trabaje sea texto, ¿vale? Porque así me interesa. El email, por defecto, será texto y la fecha de cumpleaños, pues lógicamente va a ser fecha hora, ¿vale? Seleccionamos una serie de campos y el formato de celda le decimos que queremos que sea un formato fecha, ¿vale? Y vamos a ponerle, pues, sí, es el que me sale por defecto, ¿vale? Muy bien. Pepe Antonio le pondría aquí número de teléfono, el que sea. ¿Vale? Me los invento. Email, también me lo invento. Y la fecha de cumpleaños. Esto. Ahora, como aquí puse una fecha un poco extraña, me lo alinea como si fuese un formato número, ¿eh?
Muy bien, pues ya tendríamos nuestra base de datos creada y lo que yo quiero es que suministrándole algún dato, y concretamente ese dato que le voy a suministrar es el nombre, me devuelva su número de teléfono, me devuelva su email y me devuelva su cumpleaños. ¿Vale? Es decir, yo lo que quiero es que rápidamente Excel sea capaz de buscar la información con arreglo, vamos a poner esto aquí sombreado, con arreglo a un dato que le voy a proporcionar. Vuelvo a repetir que lo pongo aquí ahora en una sola hoja para que veáis cómo funciona, pero lo suyo y lo ideal sería que esta información estuviese en una hoja y que la ficha que me va a servir de búsqueda estuviese en otra hoja, ¿vale? Pero eso ya sabéis cómo se utiliza. Aquí sería exactamente igual. Muy bien. Hemos dicho que la función que voy a utilizar se llama buscar v, ¿vale? Buscar v lo que va a hacer es buscar la información en un rango de celdas, en un conjunto de celdas que está distribuida de manera vertical. Fijaos que yo aquí tengo por campos en vertical todos los datos de esa información que yo quiero gestionar, ¿vale? Si esa información, en vez de estar distribuida de esta manera, hubiera estado distribuida en horizontal, es decir, aquí nombres, aquí teléfonos, aquí email y aquí fecha de cumpleaños y estuviera distribuida de esta manera, pues entonces tendríamos que utilizar otra función que sería buscar H, porque la información estaría distribuida de manera diferente en cuanto a orientación. Pero lo lógico es que siempre distribuyamos así, ¿eh? O lo normal, más que lo lógico. Lo normal es que nosotros a la hora de distribuir una información en tablas, pongamos en el primer registro, que es la primera fila, los datos de referencia y el resto de información aparecen por columnas justo debajo del anterior, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que utilizar en este caso la función buscar. ¿Yo qué le voy a decir? Yo lo que le quiero decir es que para que me localice teléfono, en primer lugar, debe de buscar un dato que le he puesto aquí arriba. O dicho poniéndole nombre y apellidos. Yo quiero saber el teléfono de Pepe, ¿vale? Entonces, aquí tengo que decirle que se vaya a esta información que pone Pepe, me busque en todo este conjunto de datos donde se puede encontrar ese dato y que lo normal es que, como estoy hablando del teléfono, ese dato se encuentre en esta columna. ¿Vale? Esto así explicado con palabras, claro, si tuviera la pizarra os lo marcaría y lo entenderíais mejor, ¿vale? Pero al final lo que yo le estoy diciendo es, como voy a utilizar una función, como siempre ponemos el signo igual. Y yo le digo, lo que quiero hacer es buscar, ¿vale? Fijaros que cuando yo le digo buscar me dice buscar, buscar H o buscar V. En este caso es buscar V, ¿vale? Y además Excel, siempre que pongo una función, aquí me explica cómo funciona esa función. Me dice, busca un valor en la primera columna situada a la izquierda de la tabla, y luego devuelve el valor de esa misma fila, desde una columna especificada. ¿Vale? Repito, busca el valor en la primera columna de la izquierda, por eso es importante saber cuál es el dato que voy a utilizar de búsqueda, porque ese dato tiene que estar siempre en la primera columna, por eso lo he puesto aquí. Yo no podría decirle que lo que quiero buscar es un dato a partir del email, porque el email no está en la primera columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llevar a cabo búsquedas de productos a través de su referencia debería estar aquí. Si yo quiero buscar productos a partir del nombre del producto, el nombre del producto debería estar aquí. Si yo quiero buscar productos a partir de su color, el color debería de estar aquí. Y lo que va a hacer es, atendiendo a ese dato, buscarlo en toda la fila. Es decir, si yo le digo Pepe, quiere decir que en esta fila de aquí hay un dato que a mí me va a interesar. ¿Cuál es ese dato? Pues el teléfono,
Puede ser email o puede ser cumpleaños. En este caso, como es teléfono, ese dato se encuentra en esta columna de aquí. ¿Vale? Muy bien. ¿Eso cómo se lo digo yo? Vale, pues yo le digo, buscar V, abrimos paréntesis. Y fijaos que a partir de aquí, otra ayuda adicional. Me está diciendo, vale, en primer lugar, dime cuál es el valor que vas a buscar. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? El valor que voy a buscar es el que está aquí arriba. ¿Vale? Ese es el valor que voy a buscar. Pepe, en este caso. Muy bien. Luego dice, pon un punto y coma. Ponemos un punto y coma. Ahora me dice, indícame cuál es la tabla o cuál es el rango o cuál es el conjunto de celdas, cuál es la matriz que contiene la información que necesitas completar. Bueno, pues la matriz es esta. Yo pincho desde aquí y arrastro. ¿Vale? Yo no selecciono desde aquí, porque esto de aquí simplemente es un referente. ¿Vale? Yo selecciono desde aquí. Ya lo tenemos. ¿Eh? Recapitulamos. El valor que voy a buscar está en F9 y tienes que buscar ese valor aquí, en todo esto. ¿Vale? Punto y coma. Ahora me dice, dime en qué columna se encuentra el valor que te tengo que devolver. El valor que me tiene que devolver, en este caso, es el valor teléfono. ¿En qué columna está? Bueno, pues las columnas están numeradas. Esta es la primera columna, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Como el valor teléfono se encuentra en la segunda columna, yo aquí le pongo un 2. Del rango nos olvidamos. Cerramos paréntesis y pulsamos intro. Nos da un mensaje de error. ¿Por qué nos da un mensaje de error? Porque este campo de aquí está vacío. ¿No? Y entonces me está diciendo, no encuentro el dato que necesito para poder llevar a efecto o para poder ejecutar la fórmula. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué ocurrirá en email? Pues en email ocurrirá lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a escribir otra vez de nuevo la fórmula, aunque yo podría pinchar y arrastrar y modificar algún valor. ¿Vale? Pero vamos a escribir de nuevo la fórmula. Yo le diría igual, perdón, sí, igual. Buscar V. Abrimos paréntesis. Ahora le diría cuál es el conjunto de celdas, perdón, cuál es el valor que yo voy a buscar. ¿El valor cuál es? El que está aquí arriba. Punto y coma. ¿Cuál es la matriz? La matriz es esta de aquí. Punto y coma. ¿Y cuál es el indicador de columna? Antes era el 2, 1 y 2. ¿Ahora qué es? Es el email. 1, 2 y 3. Ponemos el 3 y cerramos. ¿Vale? Si yo ahora pincho y arrastro, la fórmula es la misma. Solo que aquí la columna era el 3 y si yo ahora estoy en cumpleaños, la columna es la cuarta. Por tanto, yo lo único que tengo que hacer es cambiar ese valor. El resto es exactamente igual. ¿Vale? Ya tendríamos las tres fórmulas. Si yo ahora le pongo aquí Pepe, a ver, que aquí hay un error, por pinchar y arrastrar. Vale, vale, no pinchéis y arrastréis porque, claro, hay un error aquí, y es que si yo utilizo la función de pinchar y arrastrar, la celda F9 siempre está fija, por tanto debe de ser una referencia absoluta, ¿vale? Vale, entonces aquí vamos a cambiarlo, aquí sería F9. ¿Vale? Si yo ahora en vez de poner Pepe pongo Carmen, si yo ahora en vez de poner Carmen pongo Luis, ¿qué ocurre? Me deja el dato que había antes, porque Luis no existe. Con lo cual, ya veremos después cómo corregir esto. Si yo pongo el de Luisa, me parece Luisa, ¿vale? Lógicamente aquí tenemos que depurar muchas cosas, ¿vale? Pero vamos primero por lo facilito y luego iremos viendo cómo hacer que si el dato no existe no nos muestre nada y que no nos muestre un dato que lógicamente es erróneo, ¿vale? Por tanto, hemos visto como de una forma sencilla construir una estructura que me permita
dependiendo de un dato que estoy introduciendo en este valor, mostrarme la información que aparece en esa tabla, ¿vale? Hay otra forma también de hacerlo, vamos a borrarlo todo, que es utilizando la función buscar v con el asistente de generación de funciones, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo no sé muy bien cuál es la función, o yo no sé muy bien cómo leer o cómo construir a partir de la información que me da Excel, yo puedo utilizar el asistente. A mí personalmente me gusta hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque en la medida que se complican mucho las funciones, utilizar esta herramienta también va a ser bastante complicado, ¿eh? Pero yo os lo explico para que veáis las dos posibilidades, ¿eh? Yo ejecuto la herramienta, para que veáis, para insertar la función aquí, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero con el asistente. Me sitúo en teléfono, me voy a la herramienta insertar función y me aparece un asistente que me dice, escribe una descripción de lo que quieres hacer. Lo que quiero hacer es buscar y me muestra lo que hay. Yo quiero sumar y me muestra lo que hay. Yo quiero contar, me muestra lo que hay, ¿vale? Es decir, si yo describo para qué sirve la función, pues Excel me devuelve las diferentes ocurrencias que tiene, ¿eh? En este caso hemos dicho que yo quiero buscar y va a ser la función buscar v. Me explica, ¿eh? Es decir, lo mismo que ha ocurrido antes, aquí me lo está explicando. Pero ahora lo que voy a encontrar es el asistente que me va a pedir cuáles son todos los argumentos que constituyen la función. Y entonces me dice, ¿cuál es el valor que quieres buscar? Este. ¿Cuál es la matriz que vas a utilizar? Esta. ¿Cuál es la columna que vas a necesitar? Hemos dicho que la segunda, 2. Y aceptamos, ¿vale? Aquí vuelve a ocurrir lo mismo porque no tenemos el dato, ¿vale? Podéis fijaros que en principio, pues este es rápido, ¿eh? Volvemos a hacer otra vez. Función. Podemos acceder, además de acceder con la descripción, podemos acceder con todas, solo las financieras, fecha y hora, matemáticas, estadísticas, fijaros si la cantidad de funciones que haya, o las usadas recientemente. Función buscar v. Yo vuelvo a escribir. ¿Cuál es el valor buscado? Este. ¿Cuál es la matriz? Esta. ¿Y cuáles son las columnas? En este caso ahora es la 3. Y el siguiente, pues ya lo hemos visto, es muy fácil. Buscar v, valor buscado, matriz, y ahora será 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vuelvo a repetir que para cosas tan sencillas como esto, pues quizás puede ser útil utilizar el elemento de insertar función. Pero cuando ya se complica y empezamos a anidar, es decir, a unir unas funciones con otras, yo preferiría que lo construyerais vosotros porque además veréis la lógica, ¿eh? Y es importante que lo hagáis de esta manera, ¿vale?